Bueno, bien ahí, van unos 37 participantes. Muy bien. Los chicos de la peli están ahí todos, los ven, muy preocupados, muy nerviosos. Bueno, nada, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, todes a esta edición de EDA Presenta. Por ahí igual siguen llegando, yo calculo que podríamos empezar a saludar. Esta es el número 44 de Función de EDA Presenta. En el formato online es la primera, que bueno, estamos acá probando nuevos métodos y pareciera que va a andar súper bien. El día de hoy, bueno, como hicimos ahí la Netflix Party, igual para los que ya la habían visto o los que la vieron en otro horario, el documental es el documental LA Originals, dirigido por Esteban Oriol y editado y asistido en edición por una gran cantidad de socios y socias de EDA. Voy a ir nombrándolos y se van a ir saludando, ¿les parece? Guillermo Gatti, Hola. editor. Jonathan Smeke, editor. Buenas. Sofía Belgeri, asistente. Guillermina Chiariglione, asistente y coordinadora post. Buenas. Y Sofía Bigliolia, también asistente. Buenas. Empezamos, chicos. Yo tuve la oportunidad de hablar con los chicos, bueno, y ahí me corrigen, es verdad, perdón, Sofía Belgeri también fue editora del documental, pero bueno, ahí hay una cosa de otra índole que... Bien ahí, Sofía Biglioglia corrigiéndome. Hay como nombres repetidos en este equipo, varios Guilles, y Guille Gatti, Guille Chariglione, Sofía Biglioglia, Sofía Belgeri. Voy a tratar de nombrarles así bien con sus apellidos, así lo podemos saber quién habla o quién va a hablar. Bueno, el documental lo acaban de ver, para los que no lo vieron. Aquí está todo el equipo. Y bueno... Fue un equipo que se fue rotando, en realidad no estuvieron todos juntos. Yo estuve hablando con los chicos, estuvimos hablando hace un par de días y también salió la nota de EDA en pantalla, en el que nos contaron un poco cómo fue este gran proyecto que terminó siendo como un proyecto de muchísimo tiempo, que se extendió un montón de tiempo en que lograsen tener lo que tienen ahora o generar lo que generaron ahora. Y por ahí yo voy a organizar un poco la charla también como en el orden en el que los factores se fueron dando, que un poco Vera fabricante no pudo juntarse hoy en el Zoom, pero también es una de las asistentes y ella estuvo en el inicio junto con Guille Gatti cuando apenas era como una idea ahí inicial, y un poco le invito a Guille a que nos cuente cómo era ese inicio, cómo fue organizarse en ese inicio, cuál era la idea del proyecto en ese entonces, que fue también mutando un poco y fue dándose forma a lo largo de todo el tiempo que llevó. Así que por ahí sí nos puedes contar, Guille, esa parte. Hola. Buenas noches. No sé si me escuchan bien. El proyecto tiene que ver con la fascinación de Sebas Ortega con la obra de Cartoon y de Oriol. Él conoce mucho ese mundo del arte chicano y hace un par de años, en una reunión que tuvo en Los Ángeles, lo conoció a Oriol, se quedaron hablando y le dijo que quería hacer un documental sobre su vida. Y Oriol en ese momento ya había pasado muchas veces por circunstancias a donde estaban a punto de producirle algo y nunca pasaba. Entonces no estaba muy convencido, pero Sebas lo convenció de que por lo menos mande un poco del material de archivo, y no me acuerdo bien, pero creo que fue en octubre del 2016. Mandó una cantidad como 300 horas de material en mini-DV. Y ahí entró Vera. El material lo recibió Fabricio Rodríguez, que es el jefe de postproducción de Underground, y la convocó a Vera para que digitalice y empiece a ordenar un poco ese material. Y era mucho.
tuvo como una primera etapa de 3 meses, a donde nadie sabía muy bien qué querían hacer, qué queríamos hacer, pero Sebas estaba convencido que había un documental atrás de eso, entonces Vera empezó a ordenar el material y en algún momento, en noviembre, diciembre del 16, que creo que habíamos terminado el Marginal 2, no me acuerdo, empezamos a editar buscando en ese momento solo con material de archivo un primer teaser para tratar de conseguir inversores. Y eso fueron 2 o 3 meses, se empezó a orientar un poco el material, Vera lo que hizo, eso lo sabe mucho mejor Sofi Belcheri, es darle tags y nombres a todo el material porque podías tener en un mismo tape 4 o 5 temas distintos, o sea, empezar en un ensayo de Cypress Hill, pasar por una situación hiper sórdida de homeless en Los Ángeles, entrar en cosas que no se pueden reproducir y volver a algo de cartoon tatuando o pintando. Hicimos ese primer tráiler y en enero de 2017 lo empezó a mover Sebas Ortega y empezó ahí la preproducción de Un gallo para Esculapio, creo que era, y empezamos a editar eso y por un tiempo yo salí del proyecto. Bien, bien, ese fue como el inicio de hacer un teaser, digamos, algo que pudiese desarrollar el proyecto un poco más. Pasó un montón de tiempo y entró a la cancha Sofía Belcheri, si no me equivoco, con la cronología, que es casi que una pregunta aparte del proyecto, quiénes entraron cuándo. Entonces, por ahí Sofi nos cuenta un poco cómo agarró el proyecto en el momento que lo agarraste, un poco cómo fue ese traspaso, entiendo, entre Vera, que creo que ya no estaba cuando tú llegaste, y ponerte en sincro tal vez con Guille también a seguir colaborando en el armado. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Sí, yo arranqué en marzo de 2017, después tendríamos que adjuntar como una especie de fixture para que se puedan organizar con la cronología porque tuvo muchas idas y vueltas y a mí me pasó un poco algo similar, que fue que cuando yo entré fue porque vino otra tanda de material. El material iba llegando como de a tandas, de discos con teras y teras de material de archivo que no tenían ninguna explicación tampoco. No sabíamos qué nos podíamos encontrar ahí, no había una bajada de qué se estaba buscando, como dijo Guille, era más bien visualizar y tratar de encontrar las diferentes puntas. Entonces yo arranqué con el armado que ya había dejado Vera, de alguna manera que había hecho una estructuración con los diferentes temas, que son los que aparecen, o sea, hoy por hoy en la película, lo que serán las giras con Cypress Hill por un lado, todos los homeless que había en Skid Row por otro lado, los tatuajes de cartoon, o sea, toda esa diversificación estaba como en diferentes bins y bueno, ahí íbamos metiendo, diseccionando cada uno de los tapes que a nosotros ya nos llegó eso digitalizado y bueno, lo íbamos cortando y tratando de organizar para ver qué teníamos, o sea, porque nunca era muy difícil dimensionar eso. Y cuando yo entré, lo que se quería hacer era un segundo tráiler para poder moverlo en ciertos mercados. Se había ido a hacer un rodaje también, al poco tiempo se fue a hacer un rodaje y había un par de entrevistas como para poder estructurar un poquito mejor ese tráiler y esa fue como una segunda etapa de venta del proyecto. Hasta ese momento no teníamos un documental, no sabíamos si iba a ser un documental exactamente o si iba a ser una serie, porque realmente había muchísimo material de archivo, un montón de temas y no había un documental, o sea, había un montón de disparadores que podían ir para diferentes lugares y eso fue lo que se estuvo discutiendo hasta bastante entrado después del proyecto. Sofi, ¿cuánto tiempo estuviste vos en esa etapa en la que entraste y empezaste a organizarte un poco hasta que luego se incorporó Guillermina? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se incorporó Guillermina? No, lo que pasa es que fue una primera etapa, esos fueron unos 3 meses más o menos de armado de ese material, después eso se salió a venderse, digamos, y yo volví como al año de eso,
cuando ya se logró, digamos, encontrar un inversor, que era Netflix, y se sabía que se iba a hacer un documental. Entonces ahí fue como la tercera etapa, que es la más grande, que es de donde sale el documental. Y arrancamos con Guille Gatti en lo que ya era el documental, y al mes, creo que fue, no sé, menos, se sumó Guillermina, ¿no? Yo lo que me acuerdo es que fue cerca del Mundial, que en un momento había como una cosa muy optimista, lo voy a decir así, de que Sophie iba a editar en 8 semanas el documental sola, antes del Mundial. Porque no tenía presupuesto, porque había varios problemas. En todo ese año que pasó se había sumado dos coproductores con Sebastián, que son Brian Maya y Francisco Pugliese, que son los que rodaron las entrevistas en Los Ángeles y alguna en Nueva York o en Detroit, con Oriol. Y como yo me había quedado sin proyecto en Under, a Seba se le ocurrió que podía aportar algo ahí y lo empezamos a organizar. Lo que nos pasó en ese momento es que nos dimos cuenta con Sophie de que el material de rodaje le faltaba mucho tiempo de procesamiento y de algunas cosas. Y lo que hicimos básicamente es, como Sebas no estaba apurado, nos dedicamos un primer mes a ordenar todo. Y ahí es cuando empezamos con Sophie a pedir la posibilidad de que se sume alguien en la parte de asistencia, pero sobre todo que nos ayude a ordenar una cantidad de material que era muy grande. Yo no tengo idea real, yo creo que Sophie Biglioglia o Johnny saben la cantidad de archivo real que recibimos, pero estaba arriba de las 600 horas. Entonces era una locura. Y éramos nosotros dos. Estuvimos un mes ordenando y viendo las entrevistas en Play, básicamente, nada más. Y ahí creo que se suma Guille en algún momento. Bien, ahí también, bueno, con la necesidad de organizar todo este tanque de archivo y lograron que entrara Guille, que, bueno, me contaba y contó también en la entrevista de Guillermina Chariglione, los dos Guillermina, contaba un poco cómo fue, bueno, la gran tarea de determinar una forma de ordenar esto y de nomenclarlo un poco para que también fuese productivo el traspaso entre los dos editores, Sophie Belgeri y Guille en ese momento, ¿no? Cómo poder traspasar los proyectos, las secuencias y que fuese amigable ese asunto. A ver, Guille, contanos, Guille Chariglione. Bueno, hola a todos. Me acordé que nombraste lo del Mundial, Guille, y me acordé que nos encontramos, o sea, que yo entré al documental porque nos encontramos, yo estaba en Endemol ahí en la esquina, y nos encontramos ese día que se cortó la luz en Under, en todos lados, y fuimos al mismo bar a ver el Mundial, así que gracias a eso soy parte del proyecto. Perdimos después, igual, fue un poco triste. Fue el partido contra Nigeria, igual, me parece. Claro, que clasificó a Argentina. Ah, es verdad, gracias. Gol de Messi y de Marcos Rojo. Sí, ese día fue. Esos detalles no se me habían olvidado. Bueno, y ahí entré, sí, es verdad. Y cuando entré, los chicos, o sea, Sophie había hecho un trabajo zarpado, y bueno, los dos que contaron de logueo, pero Sophie estaba ahí como mirando material y también un poco sincronizando y demás, y había generado ya un sistema bastante interesante de laburo con todo este nuevo material, ¿no?, que había entrado. Y los chicos estaban ahí a pleno mirando horas y horas de entrevista. No había, o sea, yo entré y fue como, no sé, medio, fíjate, haz lo que quieras. Eso fue como la idea, fíjate, fluí. Y creo que lo primero que sucedió fue, loguear, ver clips y, no sé, desglosar un poco por año qué es lo que había. Y ahí con Brian igual trabajamos un poco en el sentido de que él me empezó a mostrar los personajes propios del documental. Porque también en el documental había muchos espacios geográficos que quizás filmaron en el 2017, pero que era obvio que iban a jugar durante todo el documental. Entonces había que tener un sistema un poco de ubicarlos, ¿no?
Entonces, con fotos, y Brian que me iba contando, y yo quizás le mandaba screenshot, che, ¿quién es? Porque como habían tipo 1 millón de personas. Y recuerdo que después igual pegamos en la sala hermosa que teníamos ahí en el depósito, todos stickers de las caras de los entrevistados. Los entrevistados, habían pocas mujeres, pero bien. De los nombres, para poder ubicarlos más fácil, y los espacios y demás. Y ahí empezó como un logueo intenso de material, de sincronizar, de discos, de traslado de un disco al otro. Los chicos iban haciendo, mirando y recortando y armando como el guión, o sea, empezando a sacar lo jugoso de las entrevistas y empezando a armar como todo lo que sería como un esqueleto. Y yo iba ahí a la par un poco, solo ni siquiera habíamos tocado el archivo todavía. Estaba como ahí, era como el monstruo que estaba ahí encostado, que era como, bueno, falta el archivo. O sea, Sofi lo tenía bastante visto y yo también como un pantallazo, pero... Y el laburo de Vera que había hecho, que estaba buenísimo y que era una base fundamental para localizar todo ese sinfín de material, por lo menos por tema, pero no sé, había personajes que... Había de todo, o sea... La otra vez nos acordamos del boxeador, había un boxeador que vimos durante muchas horas y que al final no pasó nada. Bueno, y ese fue un poco mi trabajo en esa primera etapa. Bien, bueno, por ahí después en algún momento Gatti tuvo que salir, entrar, entiendo, y se incorpora el señor Jonathan Smeke, que anda por ahí, claro, tengo que cambiar la fila para verle la cara. Y un poco con Jonathan quiero bueno, preguntarles también sobre el ritmo también. Por ahí, bueno, la organización era todo un tema, pero me gusta la idea de cuando entra Johnny. El otro día me contaban que tenía como algo que pasaba con el proyecto, es que siempre había que empezar algo que alguien ya había empezado y engancharse sobre un sistema previo que alguien ya había hecho o cierto ritmo que alguien ya había propuesto. Entonces por ahí con Johnny me gustaría, bueno, darle la bienvenida y también encender ese punto del ritmo del documental que yo creo que a todos los que lo estuvieron viendo, bueno, es algo como muy obviamente puntual y que me parece bastante interesante para charlar sobre eso, el ritmo de montaje de la peli, dónde lo encontraron, en qué momento lo encontraron y cómo fue ese laburo. Bueno, buenas noches, Chris. Un placer estar acá en Edad Presenta en mi casa esta vez. Sí, solamente aclaro, bueno, en realidad como para terminar como un poco Yo entré como no al final, pero bueno, como último, antes entró Sofi Bigloglia. Respecto al tema del ritmo, fue un poco una mezcla de cosas. Para mí igual va un poco demasiado rápido, o sea, viendo ahora pensaría como que por ahí me gustaría que haya un toquecín más lento algunas cosas, pero un poco tiene que ver con emular un poco ese frenesí como de... que tiene por ahí un poco que ver con el hip hop, así como con esa cosa vertiginosa. Eso por un lado, y por otro lado también, como decían, habían tantas y tantas horas de material de archivo que también, y la película es 1 hora y media, entonces también había como unas ganas como de mostrar y contar todo y poder abarcar como todo ese mundo con toda su tridimensionalidad en esa 1 hora y media, que como decían, la película podía ir para todos lados. Al llegar al material se podía hacer una película sobre los homeless, sobre el crimen, sobre los tatuajes, sobre los lowriders, habían infinitas películas para hacer ahí. Y me parece que el ritmo también es un poco eso, como de emular como un poco ese estilo, ese género. Y por otro lado también un intento un poco de abarcar un poco todo ese mundo.
Me parece que está bueno contarles que igual mientras se iba descubriendo el guión, lo que sirvió todo el tema de destacar las líneas temáticas son muy claras igual, es la vida de Esteban como road manager de la banda, los lowriders, de eso hay cientos y cientos y cientos de horas de material. De hecho, es el único material de archivo en HD moderno que hay es de autos, no hay de bandas. Sí. Y muchas otras cosas, y se iban haciendo armados sobre esos temas y tratando de encontrarle la vuelta. Lo que nos pasó en el principio con Sophie Belgeri es que estábamos mucho más enamorados de la parte de los latinos y los chicanos y la cultura chicana y lo marginal que es en Estados Unidos, y eso no quedó mucho. De hecho, hay un personaje que no está en la película, que teníamos muchos armados, que es el padre de Esteban, que es Heriberto Oriol, que es un fotógrafo muy, muy interesante de este tipo de cosas. Todo eso se fue descartando por decisiones que van más allá de nosotros. Entonces, en algún momento se empezó a armar la película con las cosas que funcionaban y todo, y creo que por momentos tiene ritmos distintos por eso. Pero yo creo que yo personalmente la empecé a encontrar con la secuencia de la silla de Oriol ahí en el puente, que es lo primero que vio él que le gustó de todo lo que veníamos armando. Siempre era como que no le... Él estaba en Los Ángeles, se le hacían llegar armados, pero estaba muy filtrado nuestra comunicación, y eso fue lo primero que le gustó en serio, y de hecho está como está en el primer armado eso. Ahí se empezó a generar una cuestión de confianza y él empezó a creer de verdad que iba a existir la película, porque hablando en criollo lo habían cagado tanto que nosotros seguíamos editando y él no creía que iba a salir la película. Cuando ya había una hora de editado, él no creía que iba a salir todavía. Bueno, por ahí también la salteé un toque, quería ir en orden y la salteé un poquito a Sophie Biglioglia, que estuvo más como hacia el final, como en la última tanda de cosas, pero tenía que ver un poco con la organización del material, que también hiciste ahí como un trabajo o contabas el otro día cuál era el procedimiento de los materiales, ¿no? Cómo era la secuencia de ese montón de materiales, que también Sophie Belgeri me contaba que, bueno, había un montón de material que llegaba todos los días, ¿correcto? Hola, ¿qué tal a todos? Todes. Sí, entré en octubre de 2018 al proyecto. La verdad que cuando yo entré, todo el tiempo venía material, mínimo una vez por semana, y era muchísimo material, era un disco rígido de material que había que estar organizando y ordenando. Lo separamos en ese instante, cuando estaba Guillermina todavía, esos 3 meses se quedó Guillermina, y separamos el material por secuencia y por proyecto para que sea más fácil para los editores poder encontrar cómo contar cada secuencia. Y además había que espejarlo en ambas máquinas, en cada isla, ¿no? Y en discos rígidos. Bueno, nada, separamos eso, hacíamos backup de todo el material, además de exportar todas las secuencias del material que llegaba. Yo estaba como medio en vínculo con Brian, en el sentido de que todo el material que llegaba y lo armábamos en una línea de tiempo por temática, ese material lo veía Brian y él hacía medio un filtrado de qué cosas él quería y eso se lo pasábamos a los editores. No, hasta ahí más o menos puedo contar el principio. Bien, bueno, por ahí retomo lo otro, desordené un poco aquí la charla, para charlar un poco con los chicos, con Johnny, con Sophie Belgeri y con Guille Gatti. ¿Cuándo fue que notaron que había como cierto primer armado? ¿Cuándo sintieron que había como la primera cosa que podría ser una película? ¿Y cuánto duraba eso que podía ser una película en el primer momento que lo encontraron? Yo no recuerdo bien, Guille, el primer armado que se hizo, de cuánto fue, porque pasaba esto que había contado Guille hace unos minutos, que íbamos armando como por secuencias temáticas,
hubo un momento en el que se hizo un rodaje, o sea, hubo un momento en alguna parte que se hizo un rodaje con muchas entrevistas y eso nos sirvió para estructurar de alguna manera un poco con las entrevistas del día de hoy y poder después ir metiendo el archivo ahí, porque era muy difícil empezar a ver desde dónde se podía empezar a desenredar ese ovillo gigante de archivo que teníamos. Entonces íbamos armando por secuencias y creo que hubo un momento en el que empezamos a contar como un poco de la infancia de Cartoon, que eso está un poco en el armado de ahora, lo que era más bien la adolescencia de cuando Esteban Oriol empieza a ser tour manager, y ahí empezó a haber como un camino, creo yo. En ese momento creo que le estábamos poniendo un poco más de carga social también a toda la cuestión. Había mucho material de archivo que Guille hizo una búsqueda bastante exhaustiva en bancos de imágenes y demás para tratar de contar un poquito y situar en qué momento les estaba pasando esto a estos muchachos, qué significaba en esto que había dicho Guille Gatti recién, de un testimonio muy importante que no está, que es el de Heriberto, que es el papá de Esteban. Había también un poco de contextualización de qué significaba ser chicano en Estados Unidos en ese entonces, y hicimos un primer armado que iba, creo que en esa línea, ¿no? Creo que fue, no sé, 3 meses después. Sí, pero no, toda la parte de los chicanos y Oriol contando su infancia no le gustó a nadie. A Oriol tampoco. Nos lo bocharon todo, que para mí estaba buenísimo. Y lo que pasó, lo que terminó funcionando es que las unidades temáticas funcionaban. Hay pedazos del armado que están como la primera vez. Lo de el tipo inyectándose heroína es un armado que estuvo en distintos lugares de la estructura de la película, pero siempre estuvo. Lo de Oriol con la silla también. El problema principal es que no teníamos archivo antes de que ellos dos se conocieran casi. Qué sé yo, lo de Cartoon de adolescente cuando era Flame, encontré una foto en Pinterest. Y después Sebas Ortega nos trajo unos libros que él tenía de grafitis y le salió una foto con el celular y estaba eso en el armado. Empezábamos a tratar de ubicarlo como se podía. Yo me fui en marzo del 19, creo, que estábamos con otro proyecto en Under, y hay un montón de secuencias armadas, pero no creo que todavía había una idea de la película. Creo que eso llegó mucho más con Johnny después, que se puso a ordenar eso y a fumarse las situaciones. En realidad es como cuando decís como la idea de un primer armado, muchas veces hubo un primer armado, un segundo armado, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, todos primeros armados. Y así también se los trató. En realidad hubo un momento en el cual como que el proyecto tuvo un parate cuando se empezó como a armar algo que, como dice Guille, tenían cosas, o sea, hay cosas que quedaron como que estaban tan bien hechas que quedaron desde armados viejísimos y quedaron igual o casi igual en el corte final. Pero, por ejemplo, en un momento como que había un corte, una primer media hora que después de una devolución después de Netflix se dio medio un parate y se tomó un camino totalmente distinto, que es, bueno, armar toda la película con voz en off. Voz en off que iba a ser, en un momento se pensó en George López, otro un poco más ambicioso que lo iba a hacer Snoop Dogg, después que lo iba a hacer Oriol, pero se empezó como a pensar en esa idea y básicamente escribiendo voz en off, medio así como en el equipo, así como en la isla casi, medio como que armando todo ahí. Y al final de eso, por un lado no gustó mucho, pero un poco eso ayudó mucho a tener un primer armado que ordenó todo. Un poco a partir de ahí después como que se tiró para abajo a la voz en off. Al principio en ese corte había una intro de 2 minutos que explicaba un poco los 70 en Estados Unidos, Los Ángeles, Skid Row, Ronald Reagan, todo como qué pasó con los homeless, por qué hay homeless ahí, y ahí se todo, algo que está bueno para entender un poco el contexto, pero
aburría un poco. Así que bueno, todo eso se voló, la voz en off como que le daba un ritmo lento, se voló, pero ¿qué se hizo? Se reemplazó un poco la voz en off con, con bytes de los entrevistados, de las entrevistadas, o se grabaron momentos de Oriol diciendo básicamente eso. Y eso, después de que se llegó a un, no diría un primer, pero un segundo armado con eso, después se empezó igual a desarmar. Hubo mucho, nunca me pasó una experiencia que hubo tanto armado y desarmado de armados. Pero a partir de ese primer armado, como con la voz en off, se empezó como a encontrar un camino que fue como llevar secciones de un lado a otro, cambiar esta cosa por esta cosa, que no es que llevó al armado final, pero llevó a otro armado, que después llevó a otro armado, y ahí empezó como una progresión hacia lo que es el corte final. Bien, hay algo que varios comentaron en la entrevista de Eda en pantalla. Para quienes no la hayan leído, luego les dejamos el link. Que había algo como, bueno, y Johnny lo nombraba el otro día que charlaba con ellos, que había algo como muy rico, obviamente, del archivo, que era como, era lo que llamaba más la atención y lo que era más potente, y que había algo de la multiplicidad de eventos que ocurrían en un mismo tape que un poco también a eso llegaron como conceptualmente con el armado. A ver si me cuentan un poco de esa resolución, ¿no? De cómo pasaban muchas cosas, se tatuaban, se drogaban y ahí hubo también como un punto de quiebre, entiendo, con llevar eso a la narrativa del documental. Gran cantidad del material es de MiniDB y hay algo que cambió de la tecnología que ahora no sucede más, que para no gastar mucho tape grababas todo en el mismo. Eso no pasa más, no sé si es clarísimo, o sea, las tarjetas y todo eso no existe más. Entonces Oriol iba por la vida con una camarita y grababa todo y podía meter un tape que tenía cualquier cosa. Hay muchas cosas que son impublicables que vimos y se mezclaban todos los temas. Entonces creo que eso ayudó y encontrar las líneas temáticas ayudó a copiarnos un poco de eso, pero pasa mucho, lo que nos pasaba sí es que se termina en un momento el material de archivo. Es muy intenso del 91, 92 hasta el 2003 y después tiene algo muy loco que es toda gente muy famosa la que está, pero es gente muy famosa que estaba en la cresta de la ola hace 15, 20 años. Y a eso nos tuvimos que adaptar también, porque era muy raro también. El más moderno es Kobe Bryant, básicamente, y estaba retirado hace años cuando entró en el documental. No sé cómo lo vieron. Era un problema eso también. Como que nacían, crecían los dos, había poco y nada, se conocían, explotaba la cantidad de archivos y después se seguían desarrollando en su vida y no había nada. Salvo lo de los autos. Lo de los autos es constante. Los dos están metidos en los car clubs y es gran parte de su vida eso. No sé cómo Sophie, Johnny, Guille. Sí, es lo que decía en la nota de en pantalla es un poco, es como lo que dice Guille del corte también, es como tipo literalmente en el mismo tape donde a Beyoncé se la ve 2 segundos en el documental que dice de Don't Show Me, y hace como era un poco más larga esa parte, pero tipo es algo que claramente Oriol grabó ahí en ese Studios y hay un corte y el corte es un mini DV tipo corta y inmediatamente te das cuenta que está en otro momento, en otro lugar, en otro. Y lo que seguía eso es lo del Epke ahí en el hotel que se estaba inyectando. Y es como una cosa que yo flashé con eso, que es como. Eso pasaba en paralelo, tipo, no sé si es el mismo día, no sé si es el día después. Pero digo, capaz que fue Beyoncé ahí, que en ese momento era Beyoncé de Destiny's Child, que eso es muy loco, te pone en la época. O sea, ¿quién dice Beyoncé hoy en día Beyoncé de Destiny's Child? Pero bueno. Y capaz que se fue y a la hora lo llamó a Lepke y le dice, che, ven y me voy a drogar. Y va y en el mismo tape va y graba eso. Y me parece como eso como que era lo más interesante
de transmitirlo en la película. Porque cómo como explicás eso, que pasaba al mismo tiempo. Porque no tiene nada que ver, pero sí, eso es como lo que para mí fue como el desafío más grande de poder transmitir esa tridimensionalidad en la película. Sofi, para vos, Sofi Bergeri. A ver, tanto Cartoon como Esteban creo que hoy por hoy son casi parte del mainstream, o sea, pero el lugar de donde vienen ellos tiene que ver con otra cosa. Entonces, digamos, la verdad es que la mezcla de los tapes justamente reflejaba su naturaleza. Y de alguna manera, bueno, es otra de las disyuntivas que había, un poco de las líneas que también se podían plantear, ¿no? En algún momento, que era, bueno, o sea, es estos tipos que la mayoría de los amigos terminaron muertos, presos, tienen vidas muy duras. Bueno, hoy Cartoon es el que diseña las zapatillas para Nike. A Esteban lo llaman los más famosos de todos para que dirigir videoclips, digamos, vienen de un lugar bastante complicado y llegaron al éxito, si lo queremos poner como en términos exitistas, que bueno, medio como que el discurso de Cartoon, que habla muy bien Cartoon y es como, va siempre para ese lado, ¿no? Bueno, si vos lo querés, podés hacer esto, podés hacer lo otro. Entonces, esa es la mezcla que se reflejaba en el material de archivo y creo que un poco el desafío que Johnny sobre todo tuvo fue como tratar de reflejarlo en el material final también. Me parece que era como lo más interesante también. Bien, ahí hay un par de, bueno, una pregunta por ahora, por ahí las dejo para leer al final, pero las estamos anotando, las chicas las están anotando. Bueno, tener todo este material ahí con un montón de famosos, gente como muy interesante o, bueno, sí, de todo tipo. ¿Qué fue lo que más disfrutaron de armar? ¿Cuál fue la secuencia que más les gustó armar? ¿Qué momento les gustó o les generó más dificultad? Y también sé que hay una anécdota, el otro día me la contaban, de la secuencia de los lowriders, que también podríamos contar, ¿no? Un poco de el gran trabajo de la secuencia de los lowriders, que, bueno, para que cuenten esa anécdota. Esto con Jonathan, con Guille Gatti, con Sofi Belgeri, pero también las chicas Guille, Chariglioni y Sofi, si quieren también contar de cuál era la experiencia de ver todo este material y tener que depurarlo. Sí, perdón. Aparte pasaba algo también con el material de archivo, que es que de repente, Guillermina se encontró con algo y era como, che, encontré esto, y era un disparador de una situación nueva quizás, al margen de lo que estábamos editando y vestir lo que estábamos editando y demás. El archivo muchas veces era disparador y el laburo que estaban haciendo también era un poco ese, como bueno, ver de qué te puedes agarrar y qué nuevo puede salir de todo esto. Lo de la secuencia de Lowriders, no sé, Johnny, bueno, quedó muy poco, finalmente no quedó nada, pero hubo una secuencia que había mucho material que se trabajaba durante mucho tiempo y después no pasaba nada. Yo puntualmente estuve con una secuencia creo que estuve, no sé, un mes, con una secuencia de 5 minutos de autos, de ellos hablando de los autos y Esteban mostraba su auto en el garage y contaba qué le había comprado, en qué momento y demás, que es algo que para la cultura chicana es súper importante, o sea, todos le ponen mucha plata a los autos, es como icónico. Y bueno, y eso finalmente no quedó en el armado final, como habrá pasado con un montón de otras cosas también, pero vuelvo a lo mismo, es porque había muchísimo material para todo. Johnny, contabas el otro día qué fue lo que te hacía brillar los ojos con el material de archivo. A mí
fueron varias cosas. Por un lado, como me pareció súper interesante como lo de como lo de la violencia y lo de... Porque es como un poco, cuando editas es como que tenés como un cierto privilegio de estar casi viviendo una realidad que no vivís, porque es como que estás ahí, no estás ahí, pero estás ahí porque la cámara estuvo ahí, escuchás lo que dice la gente que está ahí, pero no estás ahí. Y como un poco desde tu punto de vista, quizás un poco privilegiado, eso como intentar como armar y contar eso, me parece como algo como muy interesante. Me hubiese gustado que quede más de eso en la película, eh, pero bueno, también teníamos que cumplir como con una duración y eso. Por un lado eso, por otro lado como de pronto como que te caiga como el tipo tener que editar como el momento cuando tatúan a Eminem. O sea, te hace un poco como, o sea, un poco capaz como dice Oriol, como, wow, como que con lo que era el tipo y eso, y de pronto te toca a vos y tenés que editarlo y sabés que eso después seguramente lo van a... Es como muy loco. Un poco también lo mismo y hasta quizás más, hasta capaz me divirtió más es un poco también lo de la gira de Blink en Irak, que era como las cosas más, como para mí hay una toma que me encanta, que es como mi favorita capaz en documental, que está Travis Barker ahí todo tatuado comiendo, no sé, parece ser una empanada, pero me imagino que no lo es, y se le acerca un general como, y el tipo está practicando, estoy bien, y me parece que es como una cosa como muy demasiado extraña, como me parece como contar un poco esa historia que me acuerdo del momento cuando pasó, tipo que ¿qué tiene que ver Blink acá tocando y como poder un poco contar esa historia que nunca se contó? Me parece un poco como... También me divirtió bastante. Bueno, Esteban Oriol, ya un poco lo dijo Guille Gatti, no vive, no estaba acá obviamente, vive en Los Ángeles, era como un acceso ahí medio limitado y finalmente Esteban Oriol vino unos días a Buenos Aires y era como tenerlo ahí un poco atado, lo más cercano supongo, y para que nos cuenten cómo fue ese momentito que Esteban Oriol estuvo acá, estuvo en las islas y cómo fue trabajar esos pocos días, pero bueno, algunos días con él. Entiendo que Guille Chariglione estuvo bastante con él, por ahí nos puede contar Guille de eso. Sí, yo tuve la suerte de trabajar con Oriol porque la verdad, primero que igual Oriol iba a llegar un montón de veces. La semana que viene Oriol, corte A, no sucede, no viene Oriol. Che, va a venir Oriol, bueno, buenísimo, preparamos todo, no, parece que no, viene después, no sé qué, porque Netflix, bueno. Y llegó finalmente. Y hay algo que creo que como que acá no se mencionó mucho, pero que también dentro del material de archivo existía el universo de fotos, que además estaban sextiplicadas en todos los discos, o sea, y desde el, no sé, mínimo low quality hasta el máximo quality total, y todas con nombres distintos, no sé, eso fue como un caos total. Y cuando llegó Oriol, que llegó con su disco gigante, como básicamente, no sé, era una casa, ese disco, como yo no había visto nunca algo así en mi vida, al que dijo, bueno, traje este disco, y yo solo cuando lo vi quería como llorar sangre, porque digo, que hay que incorporar todo este material de vuelta a este proyecto, voy a morir. Y fue como, ¡ah, qué bueno! Y bueno, nada, llegó ahí el material ese, de no sé cuántos teras, no sé si ustedes después podrán decir mejor. Y empezamos a sumar un par de fotos. La verdad que igual Esteban, debo decir que tengo una admiración profunda, no sé, debe tener como una cosa ahí de metadata interna, de ubicación de sus cosas que no sé, de repente le decíamos faltan. Los chicos quizás tenían también... Había mucho pedido especial ya para esa época cuando llegó Oriol, como que ya se sabían fotos de qué necesitábamos, ellos habían puesto carteles, quiénes faltaban por cubrir y demás. Y como que se la pedíamos y él automáticamente en un ratito desglosaba esa cosa y te daba su selección. Y también ahí empezamos a hacer, yo ya como que había ordenado
ya como ya el guión estaba avanzado por ejes temáticos, empezamos a ordenar las fotos por sentido también de guión. Como, no sé, por darle un esquema un poco más parecido, porque si no era como demasiado inabarcable, porque había desde logos hasta, no sé, zapatillas, desde famosos, de todo, digo. Y, y bueno, nada, ahí empezamos a ver material juntos y a seleccionar, y también hicimos pequeñas selecciones de secuencias temáticas que él, como no sé, también para cubrir cuáles eran las que le gustaban. Que cuando mirábamos el material era increíble porque él no lo había visto igual hacía tiempo, entonces de repente era como wow, decía no, y no sé qué. Yo igual un poco me perdía en inglés, debo decir, y cada tanto hacía como pero no, pero la mayoría de las veces lo entendía o pedía como un repeat ahí. Y nada, y como que realmente a él le fascinaban escenas, no sé, como secuencias, y volvía a remontar en la historia. Había muchos viajes que también miramos, y había todo un material de archivo que era como zarpado de Japón, que para mí ese material de archivo es como la relación de ellos en su máximo esplendor, porque es un viaje a Japón donde ellos hay como una conexión para mí como hermosa, y es bastante, dentro de todo, es como bastante vieja. Igual también volvieron, después fueron un par de veces, pero era como muy linda, y que eso quedaron como mini flashes, pero ahí es como que había como una investigación muy, no sé, de entre la cultura y ellos como artistas, y se mezclaba eso, lo chicano con lo japonés. No sé, Cartoon también contaba esto, como tenía como este universo del karate y nada. Pero bueno, y ahí fuimos armando pequeñas selecciones, y esas selecciones se las pegaba al proyecto de Guille. Y eso básicamente, y ahí arrancaba Guille a trabajar, que básicamente muchas veces coincidían o estaban en las mismas selecciones que Guille había hecho, como que en ese sentido no había mucha diferencia, y Oriol también se perdía mucho en esas imágenes más como contemplativas cuando estaba ahí y cuando estaba mirando, y como que realmente en esa sensibilidad que los chicos contaban de los personajes mismos, ¿no? Como con esos tiempos. Y eso fue un poco mi experiencia con él. No sé si los chicos también pudieron sentarse un poco con él y bueno, cómo fue el ida y vuelta con él en ese momento que estuvo acá. El disco que dice Guille, ¿vos te acordás, Johnny, que era una caja? No entra en mis brazos. Que salía como $10.000 en el momento que lo compró él, que eran discos espejados, y que el primer día lo enchufamos y dejó de funcionar. Y hubo un ataque de pánico generalizado, gente gritando por toda la productora, y era que se había enchufado mal nada más, ¿no? Pero yo me acuerdo... Sí, algo así, yo estaba en potente, fue muy gracioso. Como bien dijo Guille, lo más interesante que tiene Oriol es su fotografía. Los libros de fotografía de Oriol son maravillosos. No es mi opinión personal, no es ni el 10% como videasta de lo que es como fotógrafo. Son maravillosas las fotos y tuvimos que buscar mucho, y él es muy celoso del material, y poníamos una foto que no le gustaba y se podía concentrar en eso y no avanzar sobre toda la película. Para mí se pueden hacer dos documentales solo sobre su fotografía, y fue un quilombo eso, pero estuvo muy bueno. Yo lo que me acuerdo es eso de Esteban, y que íbamos a almorzar y que con Johnny hablaba un montón y venía Brian y los retaba y los mandaba a laburar. No, sí, no, en un momento nos mantuvo separados, tipo, porque sí, era como, es muy interesante, tío. El tipo es parte, tiene, o sea, está en un club de motoqueros, que donde está también, no sé si en el mismo o no, Guille, no me acuerdo si estuviste en esa, que está también Robert Patrick, que es el Terminator malo de Terminator 2. Sí, el T-1000, el malo, claro. Y no sé, es como, es otro mundo, o sea... Igual quiero Sí. agregar un comentario de que cada vez que veíamos material con Esteban, de repente era como muy recurrente esta situación de, este falleció. Como que realmente del material, cuando estábamos mirando, era bastante triste el playback muchas veces, porque el 80% de varios cassettes ya había fallecido.
De hecho, había una carpeta que se llamaba RIP, como de conmemoración. Oriol es un maestro del deadpan, es mucho mejor que muchos estandaperos que andan dando vueltas. El momento que le dicen le pegaron 33 balazos y Francisco Pugliese le pregunta ¿qué le pasó? Se murió. Es genial. Es un tipo hiper divertido y la verdad es que tenía muchas ganas de contar historias y por cada cosa que veíamos de archivo te podía contar historias a donde había 30 personas famosas y vos querías hablar con él, no querías editar la película cuando estaba Oriol. Eso me pasaba a mí. Claro, era una persona como muchísimo más interesante casi que todo lo que estaban haciendo, te querías quedar charlando con él. Por eso es que Brian, el productor, que lo nombran cada tanto y lo nombramos al inicio, los separaba. Bueno, ahí hay varias preguntas, pero por ahí para acercarnos antes de traer las preguntas de la gente, quería que un poco también Sophie Biglioglia, que estuvo al final de toda la situación, nos contase rapidito. Bueno, ya se imaginan les que son editores, se pueden imaginar lo que era sacar un online de todo esto. Y bueno, para no hacer una cosa muy, muy detallada, técnica, pero por ahí Sophie se tuvo que poner al hombro esa tarea y además había muchos cambios o algunos cambios de planos y fotos que eran las que estaban realmente licenciadas y bueno, todo ese trabajo al final, Sophie, también con Fabricio, que un poco también da una mano, el coordinador de post de Underground. Y bueno, contanos un poco de eso. Bueno, en la parte del online fue un lío, bien, no mal. Lo que voy a decir yo que no dijo ninguno de todos ustedes es que trabajamos en Premiere. Hay un dato muy importante para tener en cuenta. Escóndete, Guille. Entonces, como teníamos el material dividido en dos, lo que sería material de rodaje y material de entrevistas, perdón, de archivo, todo lo que era material de archivo se respetaba la calidad como venía, y lo que era material de rodaje, entrevistas, ese material sí se convertía en proxy. Entonces, en el momento de hacer el online, hubo que quitar ese material de proxy y volverlo al material en alta. Y además hubo que hacer un trabajo medio de inteligencia de saber de dónde salía cada material, si era de Oriol, si era descargado por Francisco, si Guille Gatti había sacado una foto con su celular y lo había puesto en una secuencia, si era material de NBC. Bueno, todo eso había que licenciarlo, googlearlo, encontrarlo, todo lo que sea necesario para conseguirlo. En el medio pasábamos con alguien que tampoco nombramos, que fue bastante grosa, Mari Recondo, que hizo todo lo que sería los efectos de la peli con las fotos y los videos. Digamos que en diciembre de 2019 se empezó de verdad el online y se terminó en abril de este año. Nada, fue mandar una AF a sonido, mandar... lo que sí se mandó a color fue un export, no un XML, porque había tanto material y con nomenclaturas tan algunas repetidas y otras distintas de material en sí. Tuvimos que mandar un export en alta 444 y bueno, nos devolvieron todo ese material. Mari iba todo el tiempo trabajando y también devolviéndome el material y recién ahí hicimos el export final, que creo que unas horas antes de estrenarse en Netflix se volvió a exportar una vez más, si no me equivoco. Pasa que estaba la cuestión legal porque está bien, tenemos el corte todo y había que mostrar, había ahí también una cosa por ahí que vale la pena mencionar, justo tiene que ver con el video de ayer. Me parece que este proyecto como muestra lo importante que es tener asistentes, o sea, no se podía hacer este documental sin el equipo de asistencia. Por todo el trabajo que implicó y, o sea, miles de tareas qué sé yo, la secuencia, por ejemplo, la de Minem en Japón, tipo la encontró Sophie mirando material, o sea, y estaba tan ahí como que tanto material como que
Perdón, salté de tema, pero es como que me parece como que es súper importante como en esta película todo lo que había que hacer. O sea, un trabajo la verdad que fundamental. No, lo que tuvo esta peli, que el perdón. trabajo de asistencia fue como medio random todo el tiempo. Tenías que estar, porque al ser vínculo, o sea, Brian me traía el disco y me decía, mirá lo que tengo acá, y era Eminem, y vos decís, tengo material de Eminem o de Michelle Rodríguez fresco, versus buscar algo de los 90 de Eminem en Japón. Entonces era una removida y ese material estaba dentro de una mini DV que estaba otra cosa de otro lugar. Entonces era como muy complejo el trabajo de asistencia. Tenía que estar creándolo todo el tiempo, algo, una búsqueda. Y lo bueno de Johnny es que todo el tiempo se acuerda de todo. Johnny tenía más conocimiento de todo el material que cualquiera de los que trabajamos ahí. Bueno, por ahí, si no, no sé si quieren comentar algo más o pasamos a las preguntas que fueron anotando. Yo lo último que quiero comentar es que más allá de lo que digan los créditos, Sofía Belcheri editó la película. Hay un montón de cosas que como se está grabando prefiero no decirlas, pero hay secuencias enteras, sobre todo lo de los autos, que son los editados de ella. Lamentablemente hay cosas que no podemos controlar. Nosotros tienen límite nuestras cosas, pero lo tenemos muy claro y es una parte fundamental, no importa lo que digan los créditos. Sophie es coeditora y hizo muchísimas cosas sin las cuales no existiría la película. Sí, el público está ferviente ahí preguntando eso. Yo me voy a dar un dato de color chiquitito que cuando entré, Brian me pone el armado de Sophie, de Lowrider. Yo lo veo y digo, estoy armando una peli que tiene Rápido y Furioso, un montón de cosas que uno está así como toda la adolescencia jugando y lo estabas viendo ahí tangible y lo había hecho Sophie. Sí, el armado que quedó en la película es ese, básicamente. El armado de Lowrider que quedó en la película. De hecho, era como. Me dijo Brian, buscar el armado de Sophie. Y fuimos al armado de Sophie, pusimos el armado de Sophie. Sí, no quedó tan largo eso, porque bueno, pero fue el armado de Sophie. Yo creo que fue un proyecto con muchas idas y vueltas, muchísimas idas y vueltas. O sea, entramos, salimos, fue como. Pero nada, qué sé yo. La verdad es que no. Creo que lo más importante para mí fue que siempre desde la isla era muy, muy difícil. Primero porque esto en un punto se empezó a laburar con poco presupuesto, todo el tiempo era como, bueno, se va a entregar dentro de 3 meses porque no había guita en teoría para poder laburarlo mejor y demás. Yo no sé qué pasó en el medio, pero como que siempre fue crucial el equipo que hicimos desde la isla para poder encarar esto. O sea, fundamental. Bueno, hay una parte de la nota que les hicimos también al equipo de Dan Pantalla que les preguntábamos qué beneficios había tenido conocerse y en este caso ser todos partes de una misma asociación y bueno, contaban todos que fue un equipo muy lindo y con el que se sintieron súper cómodos y cómodas. Bueno, paso a las preguntas, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Sí. Una primera pregunta que de hecho sí, está súper, porque el documental es súper musical, obviamente. Preguntan, ¿se trabajó con música temporal, digamos temp music, o había material ya de Eric Bobo? ¿Cómo trabajaron con la música del documental? En realidad vino varias veces, porque también trabajó Eric Bobo, también trabajó Guille, corregime si estoy equivocado, en El Marginal y en Gallo para Esculapio, así que... No, perdón. Básicamente... Eric, yo lo conocí con un gallo, porque lo había conocido Sebas Ortega y venía y se fumaba unos churros y se quedaba en la isla 8 horas conmigo viendo los brutos del gallo, así lo conocí.
Y también lo hizo en El Marginal 2 y 3, y lo hizo en LA, y lo hizo también en la peli del Ángel, hasta que, bueno, a Luis no le copaba que venga gente a ver. Eric es muy copado, es medio zen, sienta atrás tuyo y te empieza a preguntar cosas. Y nada más. Y es lo más copado que hay. Tuvimos varios bardos con la música en la película, porque al principio no nos dejaban poner música y no se podía editar y todo. Llegó bastante después la música de Eric, si mal no recuerdo. Pero sí, básicamente iba pensando como... Ahí fue más por lado de producción, como que lo guió tipo más, tiró como referencias tipo más East Coast, más West Coast, y así como le decía. Y después como que ya cuando tenía algunos temas básicamente avanzados, vino a la isla y nos sentamos ahí, fue una noche me parece que terminamos súper tarde. Y fuimos probando, básicamente. Me encantaría decir como que hubo más como búsqueda ahí, pero fue como... básicamente las traía y nos sentábamos ahí, chequeamos esto va, esto no va, esto funciona, no funciona. Y después muchas veces fue donde, bueno, el famoso método de cuando hay un tema que no se puede usar, bueno, armar un tema a medida para básicamente reemplazarlo. Fue básicamente un poco así. Pero no es que no compuso, o sea, tenía una versión que no era la última de la película y trabajó con eso. Después se cambió y no es que después se hizo como un trabajo final de componer con el corte final, sino que nos traían piezas como en musicales y las poníamos en los lugares que elegía básicamente producción, ahí también que estaba también en contacto con Oriol. Bien, voy a ordenar un poco las preguntas, hay un par más, pero por ahí hay otras dos que tienen que ver con este tema de la música y así como podemos enfocar en ese tema. Alguien pregunta quién se dio el gustazo de editar la secuencia de Hand on the Pump, que es maravillosa. Editaron un video de Cypress Hill y que lo va a ver Cypress Hill, digamos que eso fue bastante interesante. Y después hay alguien que está preguntando también sobre el ritmo y la música y el montaje apoyado en la música, que básicamente le felicitan porque en general felicitan por el gran trabajo, pero que hay una sincronización muy bien lograda y hay momentos con los primeros tatuados que se aplaude. Le pareció excelente a Guillermo Colombo, que estoy leyendo su pregunta ahorita mismo, y bueno, para ver si nos pueden contar un poco más de esto de la secuencia de Cypress Hill y el ritmo con el montaje y la música. Johnny Hand on the Pump es la de Cypress tocando en vivo. Hand on the Pump es cuando salen de gira y están en el avión de These Are All Mine, que están ahí las valijas, aeropuerto, los aborígenes, toda esa parte. Perdón, pero yo no me acordaba cómo se llamaba la canción porque no soy muy fan. Igual ahí habíamos hecho un armado con Oriol que nos gustaba mucho a los dos y que no permaneció, que era todo con ruidos, no era con música. Eso creo que cambió en post, me parece, de sonido, me parece, porque estaba con música. Cosa. Que era el ruido del avión, el ruido de la moto, eso estaba bárbaro, a Oriol le re gustaba, sí. Y de hecho hicimos muchos armados de él como road manager que no tenían que ver con la película y que quedaron afuera. Había un armado muy bueno que habíamos hecho, que Johnny se acuerda también el material, que era que Cypress en un recital en Irlanda que se pierden y no los dejan entrar en el festival porque el tipo de seguridad que está refumado en la puerta no reconocía la banda. Había un montón de cosas. Sí, está, pero está más corto. Habían varias cosas de archivo que terminaron acortándose mucho, pero está la parte de Irlanda, que está el irlandés, el chofer, que dice, this is Cypress Hill, y le muestra el cartel ahí que, this is our pass. Así como en el acento ese tan... sí. No, lo de Cypress yo me tomé como un mes, creo que en septiembre, octubre, no me acuerdo en cuándo, y me vi como 70 horas de material de Cypress. Yo encontré los LA ahí, que después los iba separando. Y el material de archivo ese es tremendo, es muy genial. Lo de Cypress en obras es tremendo y lo reconocí ahí, lo separé, y eso jugamos nosotros a que nunca salga de la película.
Pero había un montón de cosas. Yo tenía separado 30 planos de Eric Bogo durmiendo en todos lados, porque siempre estaba dormido en el archivo, y un montón de cosas que no se podían poner. Se prestaba mucho eso al material. Una de las ventajas que tenía es que como no había una forma definida, se podía hacer cualquier cosa que funcionara y iba a ser aceptada. No cualquier cosa, pero si estaba bueno lo iban a tener en cuenta. Y pasaba un poco eso. Pero sí, eso estaba buenísimo, eso estaba elaborado con mucho audio, y me vi decenas de entrevistas, yo y todos, de 50 minutos en una radio que servía un plano solo y cosas así. El mejor momento que está armado con lo que vimos en ese momento es cuando Oriol se hacía pasar por un miembro de la banda y hacía entrevistas, era muy divertido todo eso. Pero yo personalmente eso y lo del puente es lo que más disfruté editar. Lo que consiguió hay producción, como los temas que tenemos para trabajar, que están buenísimos. La banda sonora de la película, creo que quieren sacar un disco o algo así, o hasta creo que quieren sacar un vinilo también. Hay que ver si después se da, pero quién hubiese creído que iban a conseguir entrevistar a Eminem también, así que... pero son temas que obviamente tienen muchísimo ritmo, entonces la verdad que es un placer tipo trabajar con Fight the Power o con... es como que los temas te piden como, che, ponele ritmo, ponele onda, y es como que... ¿Quedó la secuencia de los Riots? Sí, ¿no? Yo, perdón, pero estoy muy Sí, perdido Fight the por todas las Power. veces que entró y salió. Sí, entró y salió, dio mil vueltas los Riots, estuvieron un año fuera de la película, después volvió, sí, sí, es... Y sí, justamente es la parte cuando se conocen, básicamente Khartoum y Esteban lo pusimos en el marco de los Riots con el tema de Fight the Power. Sí, era muy loco porque lo habíamos puesto y después nos dijeron que no, porque la gente de Los Ángeles sabe qué pasó en los riots, entonces no hacía falta, pero después hacía falta para el público internacional, pero después no hacía falta porque era demasiado redundante, pero después hacía falta. Y se puede racionalizar cualquier cosa que se meta y se saque de un documental. Pero no me acordaba que había quedado, ya me varié un montón. Bueno, por ahí también, como del mismo laburo muy de editores, de los que, bueno, de todo el equipo, hay una pregunta que empieza con un comentario. Pareciera, por lo que cuentan, pareciera que el guión fue de los editores. ¿Fue así o alguien más trabajó en un guión, digamos? ¿Cuál fue el papel de Esteban en el guión? Había un guionista, Omar Quiroga es el guionista de la película. La verdad es que cuando arrancamos a laburar con Guille Gatti, todavía no había un guión con tal vez lo que esperábamos nosotros de un guión, ¿no? Como por lo menos una escaleta. Teníamos como un punteo de temas que replicaban un poco la división temática que teníamos armada, que había armado Vera desde un primer momento, y había como un punteo de temas. Entonces, la verdad es que, por lo menos en una primera instancia, lo que hicimos fue tratar de armar como diferentes estructuras para empezar a buscarle una vuelta. En un primer momento eso fue así, de hecho... bueno, los procesos fueron cambiando muchas veces porque fue muy largo todos los procesos, pero en un momento lo que hacíamos era que yo trataba de armar como algo que tuviera un sentido y después Guille le sumaba archivo y le ponía más ritmo y como que hacíamos como un RAF y un final, digamos. Con algunas secuencias hemos laburado así. Después no sé si en algún momento hubo un guión concreto, pero después venía el guionista y charlábamos sobre esos armados de alguna manera. Voy a decir una cosa que dijo Brian en La Isla, que un poco lo dije en la nota de En Pantalla. Teníamos una escaleta grande ahí en la pared, que era como temas, no era una escaleta, era en realidad temas, era tipo drogas, lowriders, Eminem, y
cuando hablamos un poco de eso, Brian dijo, el guión se escribe después de que se edita la película. Y puede parecer como muy loco y muy raro, pero tuvo razón, es lo que pasó un poco en esta película. Básicamente lo que dijo Brian fue lo que terminó un poco pasando. Yo creo que un poco también por la cantidad de material y por lo que era saber a qué lado llevar la película. Tuvo razón en eso, en lo que dijo. Y por ahí hay una última pregunta. ¿Qué onda Cartoon? ¿Opinaba algo sobre... Bueno, ¿opinaba sobre algo o se mantenía al margen? Si bien el director es Oriol, el documental habla de ambos por igual. En realidad hubo muchas idas y vueltas y como dijo Guille, pasó... O sea, este documental originalmente se llamaba Inc. Y tuvo miles de teasers, de trailers que hicieron ellos con mucha gente que intentó o no intentó hacerlo. Creo que estaba en algún momento, le iba a hacer Brian Grazer, que aparece como entrevistado ahí en la película, que es productor. En el transcurso del tiempo hicieron iban a hacer primero una ficción. De hecho hay material de ellos hablando, vendiendo la película, no vendiendo, hablando sobre la película que quieren vender, que prefieren que sea una ficción porque hay un montón de eso. Pero bueno, fueron años y años y años que no pasaba nada, y me imagino que después de 25 años de intentar hacer algo, un poco te quedas sin energías, o no puedes estar tan encima de algo. En realidad, Cartoon al principio estaba como bastante... obviamente más con producción, pero más como esperando a ver qué es lo que pasaba. Cuando ya se entregó, como se mandó como un primer armado, que era ese famoso primer armado con voz en off, ahí como empezó a opinar y mandó de hecho una lista como muy larga de correcciones, varias muy puntuales que se hicieron, y después de varias tandas así, de idas y vueltas con correcciones, ahí ya como que fue como una producción como que se planteó y tuvieron ahí como un diálogo, especialmente toda la parte que hablan como de las drogas, y eso, hubo mucho ida y vuelta como en esa parte, para ver cómo quedamos, todo eso. Pero sacando eso y esas correcciones que eran como, podían ser como mínimas, tipo, saquen esta toma porque ya no pertenecemos más a este car club, entonces este escudo del auto no puede aparecer porque ya no estamos ahí. Fue como más como una cosa que le dio producción, y me parece que eso como terminó bien. Igual, nada, como que ya que está la película y todo, entiendo como que un poco, por un lado te agarra ansiedad como a ver qué va a pasar, por otro lado ya tenés la película y solamente te va a hacer bien que salga. Así que fue como un poco de evoluciones puntuales, nada como así como el enorme que genere un quilombo, digamos. Por lo pronto nadie más puso ninguna pregunta, pero por ahí es el momento para ver si hay más preguntas. Si no, alguna de las entrevistades quiere decir algo, quiere cerrar la charla, bueno, este es el momento. Yo quería decir una última cosa, perdón. A ver, sí, contá. Yo hace un par de años fui descubriendo algo, en realidad lo había aprendido cuando empecé a laburar hace 20 años. 20 años ya, porque todo por 2 pesos, Dami, que fue 2000, 2001. 2000, 2001, 2002, nos conocimos en el 2000. Sí, yo hice un año solo. Y después, cuando empecé a hacer realities, laburaba mucho con equipos de editores, y cuando empecé a hacer ficción se me bajó un poco esa intensidad, pero que funciona mucho el equipo de postproducción, con gente que habla todo el tiempo. Y es algo que muchas veces los productores no tienen en cuenta, y no es ni siquiera que no quieren pagar, no saben cómo funciona. Y funciona re bien, y funcionó acá, y funcionó en el Marginal, y funciona en las tiras que hacemos en Under, que más o menos es siempre la misma gente. Si no está Johnny, está Mariana; si no está Guille, está Camila.
pero lo vamos armando y la verdad es que eso a mí me hizo crecer un montón y ayuda mucho a que exista EDA para mí, para eso, porque tengo gente para recomendar. Sabemos de dónde sacarlos. Eso. Hermoso, Guille. Funciona un montón, es muy recomendable siempre que puedan hablar con gente y si no, como en este caso que tuvimos algunos temitas, nada más juntarnos todos los viernes a tomar cerveza, está bueno. Bien, sale ahí un club de fans en el chat, Guille. Te amamos, Guille. Bueno, nada, gente. No, yo creo que estamos. Ha sido una experiencia súper buena. El ciclo digital, la primera función de EDA presenta online. Vamos a ver si vamos a generar más. Esa es la idea y al parecer está funcionando. Pueden mandar sugerencias y recomendaciones a EDA Presenta. O al Instagram. O al Instagram inbox. Al Instagram. Reposteen, mándennos pelis, sugieran para charlar, que está buenísimo, así nos mantenemos conectados en esta cuarentena infinita. Bueno, nada, buenísimo. Gracias por haberse quedado a la charla. Felicitaciones a todo el equipo, un éxito total. Alto laburo. Aguante EDA, felicitaciones. Send nudes. Ya esto se desvirtuó. Ya yo decidí que esta charla se acabó y entonces bueno, está bien. Pero se sigue grabando para la chapa. Chao, gente. Gracias.